María Valtorta. Lecciones sobre la Epístola de San Pablo a los Romanos. Traducción del original italiano por Santiago Simón Horta. Título original de la obra en italiano: Scritti di Maria Valtorta, Lezioni sull'Epistola di Paolo ai Romani. 29 de marzo del 50. A los Romanos, capítulo 8, versículos del 26 al 27. El Divinísimo Espíritu dispone de múltiples medios con que asistir a vuestra debilidad. Al darse a vosotros con la inmensidad de su luz y de su poder, os penetra e ilumina hasta los senos más profundos de vuestro espíritu, fecundándolo todo, haciendo que medren en vosotros la gracia y las demás virtudes, y haciendo que conozcáis al Padre, al Hijo y a su recíproco amor, o sea, a Él mismo, cual libro alguno ni palabra de sabiduría humana pueden alcanzar a hacerlo, porque en la inmensidad de su sabiduría, Dios es siempre luminoso y simple. Su enseñanza es toque divino que enciende luces aptas para alumbrar los misterios. Es caricia que despierta el amor en vosotros. Es beso que os hace gustar el sabor de Dios, de ese Dios Padre que os nutre, como con leche, con su amor providente, de ese Dios Hijo que os apacienta con su carne y con su sangre, de ese Dios Espíritu Santo que os sustenta con la miel de la sabiduría, para así haceros desear a Dios del modo que las abejas desean el néctar de las flores. Y qué flor más espléndida, suavísima y purísima que Dios. Y qué cosa más atrayente puede darse que una flor perfumada, bella de colores, cargada de jugos salutíferos, que atrae hasta los más sencillos e indoctos, a los niños, a los ancianos carentes ya de ilusiones humanas, e incluso a los enfermos clavados en su cruz, porque atrae sin fatigar, alegra, y es un testimonio de la existencia de Dios y de su providencia que cuida hasta de la hierbecita del campo. Así, simplicísimamente, con su humanamente divino silencio, aunque espiritualmente el Espíritu, con su voz incansable, resonando en el silencio expectante del alma, os instruye, os amaestra, os aconseja, os guía, y a cada efusión suya, secundada por vosotros, os comunica un conocimiento cada vez más amplio de Dios, generador, a su vez, de un grado cada vez más elevado de amor a Dios, una persuasión cada vez más firme de que los actos realizados por amor a Dios y por tanto con su caridad se realizan con la ayuda y en unión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y por ello quedan sobrenaturalizados
y así el hombre individual, por una continua generación del Verbo y por deseo del Padre que os quiere, otros Cristos, se transforma en Hijo de Dios, en Hijo, tanto más Hijo, cuanto más Él vive en la caridad del Padre y del Hijo, o sea, en el abrazo del Espíritu de Dios. Esta transformación, cuando llega a ser total, en la medida posible, a una criatura que todavía vive en el destierro terreno, por haberse vaciado de todo lo que no es amor puro, y es amor puro de Dios y para Dios, el que se haya despojado de cuanto pueda serle impedimento, afectos sensibles no ordenados, al fin caritativos, sobrenatural, temores excesivos, al parangonar la imperfección de los actos humanos con la perfección que es Dios, afán desmedido de hacer demasiado y demasiadas cosas provocadas por la propia voluntad de hacer, siquiera sea con un fin bueno, pero que produce cansancio y distracción, e impide escuchar y poner en práctica las divinas inspiraciones y propósitos sugeridos y aconsejados por Dios al espíritu del hombre. Esta transformación, he dicho, cuando llega a ser total, en la medida posible, a un espíritu todavía encerrado en una carne, lleva a superar todos los límites y limitaciones anejas a la naturaleza humana y a elevarse a alturas insondables de caridad hasta la inmolación, o de contemplación hasta el éxtasis y las revelaciones en las que el alma mística gusta por breves instantes y de las que una criatura en modo alguno podría gozar sin morir, lo que es una anticipación del perfectísimo gozo eterno, y gusta de él sin morir de dulzura, porque una secreta acción de Dios la sostiene mientras lo recibe. Os ayuda suscitando en vosotros deseos santos que os impulsan a realizar obras santas, siempre que seáis dóciles y atentos a sus inspiraciones. Cuando os dejáis inspirar y mover por el eterno y perfecto moviente que ejecuta todos sus movimientos por amor, os transformáis en criaturas de amor y ponéis al amor por guía y virtud principal vuestra. Entonces, cualquier cosa que hagáis o digáis, por más que parezcale a alguno que nada hacéis, ya que vuestra actividad no será llamativa, ruidosa, agitada, sino íntima del todo, plegaria y ofrecimiento diarios, inmolación solicitada y a continuación cumplida. Todo ello en el interior de vuestro yo, acordándoos de aquellas palabras: cuando queráis orar, no imitáis a los hipócritas que se gozan en ser vistos de los hombres, sino, antes bien, entrad en casa y encerraros ahí. Entonces es cuando os transformaréis en hombres, en hijos de Dios. Imitad, por tanto,
al Padre que opera en el misterio de su cielo. Imitad al Hijo que no apeteció las aclamaciones, por más que pudiera hacerlo, sin contravenir los designios de su Padre, sino la vida oculta de Nazaret, huyendo más tarde, después de cada milagro grandioso que había de obrar en presencia de las turbas, para confirmar su verdadera naturaleza de Verbo del Padre y de Mesías, retirándose a las montañas, alejándose con la barca sobre el lago, o al huerto de los olivos, o a las regiones de Tiro y de Sidón, o a las cercanías de Magdala, y también a los confines de Samaria. Imitad al Espíritu Santo, cuya acción santificadora se desarrolla sin ruido ni agitación alguna en el interior del espíritu humano. Os transformáis y realizáis obras propias de hijos de Dios, aumentando a la vez con ello vuestra identificación con Él y vuestra escalada a la perfección. Más aún, vuestro yo, lo mismo el natural que el espiritual, siempre imperfectos ambos, a resultas de la culpa original, se anula. Esta es la palabra exacta para asumir el yo perfecto de Jesús. Dice Pablo: no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Todo cristiano que realice esta transformación terrena, que es el medio por el que, después de la muerte, se transformará en heredero eterno del cielo, heredero en posesión de su parte de herencia, puede decir con Pablo: yo no, es Cristo quien vive en mí, y sus actos serán, en verdad, actos efectuados conforme al Espíritu de Cristo. Sus oraciones serán oraciones continuadoras de la oración que incesantemente hizo Cristo mientras estuvo en la tierra. Y sus padecimientos serán ciertamente continuación y complemento de los padecimientos sufridos por Cristo, con la misma intención: la santificación de los hombres, y consiguientemente con idéntico fin, su exaltación gloriosa y eterna tras la humillación y el martirio de la inmolación. En fin, después de haber llevado a cabo la unión mediante la comunicación a vosotros de sí mismo y la transformación de vosotros en Él, con vuestra dócil adhesión a sus inspiraciones, que Él no suscitaría en vosotros si viese que no habíais de poder llevarlas a la práctica, de modo que, de fuente de bien, hubiéranse de mudar para vosotros en motivo de condenación. El Espíritu que habita en vosotros os ayuda con su plegaria perfecta a sostener vuestra debilidad y llevar a término vuestra santificación. Él, por ser Dios, sabe cómo haya de rogar, y lo hace con vosotros y por vosotros, y su plegaria sube con la vuestra, hecha eficaz por la unión con la plegaria del Espíritu, hasta el cielo, hasta el trono de aquel que escudriña los corazones y conoce cómo clama el Espíritu,
e intercede por los santos conforme a los designios que Dios tiene para cada uno de ellos. Y la ayuda de las ayudas es esta: vuestra justificación, vuestra fortaleza, vuestra santificación que se realiza, se ejercita, se inicia en la tierra y se corona en el cielo. 25 de abril del 50. A los Romanos, capítulo 8, versículos del 28 al 30. Para el que ama a Dios, todas las cosas cambian en bien, porque Dios las predispone todas para que sean medio de bien para sus santos, incluso aquellas que, por su naturaleza, paréceles a los superficiales, sean motivo de dolor y peligro de mal, pudiendo, con lo que son, llevar al alma al abatimiento, a la duda o a la rebeldía. Mas no son las cosas en sí las que pueden llevar a estas consecuencias. Es el carácter no acomodado a la ley moral, aún la natural. Es el alma en desacuerdo con la ley divina, es decir, sin una buena voluntad a servir a Dios en cuanto Él proponga, lo que puede hacer de las cosas predispuestas por Dios para un fin de bondad, motivo incluso de caída en imperfecciones y hasta en culpas más o menos graves. Y si se pensase lo contrario, esto es, que Dios predispone las cosas a un fin que no es de bien, esto sería tanto como decir que la predestinación a la gracia es también un mal, porque ocurre con frecuencia lo del talento de la parábola, al que no se le hizo fructificar, que al holgazán que tan injustamente juzgó de su amo, éste le quita el talento para dárselo a otros que sean capaces de hacerlo fructificar. Porque, ¿acaso es Dios el que impide que los hombres, todos los hombres predestinados a la gracia, hagan uso de este tesoro de manera justa y del modo que les fue concedido poder hacerlo? No. Tanto es así que Él, aun a aquellos que nada saben del Dios verdadero, les pone en su corazón una ley natural y una conciencia por las que puedan vivir, de suerte que pertenezcan, si no al cuerpo, cuando menos al alma del cuerpo místico, y así poder gozar de los beneficios de la gracia. Dios sabe quiénes son, quiénes fueron y quiénes serán, y lo sabe desde siempre, los que han de dejar improductivos los misteriosos auxilios de Dios para que el hombre alcance su fin, como sabe igualmente quiénes fueron, son y serán los que de forma más o menos completa se transforman, se transformaron o se transformarán a sí mismos en la semejanza e imagen del hombre Dios mediante el amor, la obediencia a la voz de la conciencia y a los dictados de la ley moral. Ciertamente, en el gran juicio del último día, entre los que estarán a la derecha del Hijo del Hombre, se verán muchos a los que
los hombres tenían por no destinados al reino, porque no pertenecían a la Iglesia, mientras que estarán a su izquierda muchos que, por haber sido, en apariencia al menos, pues únicamente Dios sabe la verdad de las cosas, miembros vivos del cuerpo místico. Los hombres les juzgarán ser ciertamente coherederos del cielo, y grande, en verdad, será el estupor de los que así juzgaron, lo mismo que el de las dos categorías de juzgados. Y los elegidos por misteriosas operaciones de Dios, secundadas por su recta conciencia, dirán: ¿cómo? ¿Nosotros aquí? Si no te habíamos conocido ni servido como tú dices, dándote de comer, de beber, acogiéndote y visitándote. Y el justo juez, que murió para dar a todos aquellos hombres de buena voluntad la vida eterna, responderá: porque sin saberlo, me conocisteis y me servisteis mediante la caridad que hicisteis a vuestro prójimo. Me socorristeis porque, hasta un sorbo de agua suministrado con amor a un sediento, fue una muestra de amor que hicisteis a mí. Y preguntarán los rechazados: ¿cómo puedes cerrarnos tu reino cuando fuimos de los tuyos? Y él les responderá: como cerrasteis vuestro corazón a vuestros hermanos necesitados, así os cierro yo las puertas del reino. Lo que no hicisteis al menos de entre vosotros, dejasteis de hacerlo también a mí, y con culpa mucho más grave, por cuanto vosotros sabíais de mí, obradores de iniquidad. Porque es mi hermano el que toma mi semejanza, y vosotros, bajo esa careta hipócrita, no os asemejáis a mí, al carecer del amor que constituye mi naturaleza. Ved en qué estriba la semejanza: en el amor, amor perfectísimo en el primogénito de entre los hermanos, amor que trató de ser el más perfecto posible en los hermanos con Cristo, en la calle y en la fe. Quien no vive en el amor y practicando obras de amor, no es hermano de Cristo, que amó hasta el extremo de morir por sus hermanos y por tanto no es su coheredero. Llamóles a sí mismo también a los predestinados a la gloria, y aquellos a quienes llamó no permanecieron ni permanecen sordos a su llamada, ni se cansaron de seguirle. Antes, con heroísmo, fueron y van tras sus pisadas por el áspero camino de la perfección. Ni se amilanan y desaniman si el amor de elección del Señor hacia ellos viene a resultar una sucesión de pruebas y de penas, como tampoco se tuvieron ni se tienen por menos amados cuando permite Dios que los hombres y los acontecimientos se abatan sobre ellos. De igual modo, no se abaten si la debilidad de la carne o un doblegamiento del espíritu hízoles o háceles caer.
Por el contrario, conociendo a aquel que les llamó, conociendo su amor y su misericordia, le sienten como padre y hermano, hasta en las horas de tempestades dolorosas, y confiando en los infinitos méritos de Cristo, en el que creen o creyeron, realizaron y realizan su andadura hasta el cielo, del que les viene la llamada. Nadie puede salirse de esta norma si quiere acabar en el grado de gloria al que Dios le predestinó. Nadie, por muy amado que se sienta, debe caer en el quietismo diciendo: como es tanto lo que Dios quiere verme allí, Él se cuidará de llevarme a aquel sitio. Cada uno debe trabajar en hacer fructificar y no dejar inactivos los dones divinos. Adán y Eva, que ciertamente eran inocentes y estaban llenos de gracia y de otros dones, dilapidaron tantos tesoros y durante siglos y siglos purgaron su infidelidad y su necio juicio de que, por ser tan amados de Dios, no debían abrigar tantos temores ni tener absoluta obediencia. Jesús, hombre, por haber nacido de mujer, y María, ambos inocentes, colmados de dones y amadísimos del Padre, como el primer Adán y la primera Eva, fueron guardadores fieles y solícitos de los dones recibidos, usando de ellos con justicia y, como habría sido para todos los hombres, si hubieran permanecido inocentes y llenos de gracia. No conocieron la corrupción de la carne, sino que con ella, unida al alma, sin mancha alguna, entraron en el reino eterno para su completa glorificación, sin esperar al final de los siglos para gozar, con la carne también, del júbilo perfecto de los que han de resucitar y ser glorificados después del último juicio. 18 de mayo del 50. Ascensión. No podéis vosotros quedar exentos de la corrupción de la carne, ni subir inmediatamente a la completa glorificación del alma y de la carne, como sucedió con Jesús y con María. Estas dos son las únicas cosas en las que, aun teniendo la misma condición de hijos, fieles y amantes de Dios, os diferenciáis del unigénito, que por su naturaleza es consustancial al Padre, y del primogénito de entre todos los hombres, por su naturaleza humana y perfección de vida, y de su madre, a la que la revelación y los doctores de la Iglesia llaman primogénita, que por gracia y santidad ha seguido del Verbo hecho carne, el cual, por ser Dios, es la gracia y la santidad misma, perfectísimas ellas e infinitas. En todas las demás cosas nada os diferenciáis, porque Dios, por medio de su Cristo, que se inmoló, para poderos dar los tesoros de la gracia, de los sacramentos, de la vida en el cuerpo místico, de la comunión de los santos, de la que Él es la cabeza santísima, de la vida eterna y dichosa,
os hace partícipes y coherederos de las riquezas sobrenaturales con las que recubrió a sus dos dilectos, Jesús y María. No os diferenciáis de ellos en la condición, mas recapacitad. No os diferenciáis en la condición y en el destino ultraterreno y sobrenatural, pero ni aún en lo natural. Como Jesús y María tuvieron sus pruebas, sus dolores, sus luchas, sus ansias y sus incomprensiones, así también los tenéis. Los debéis tener vosotros si habéis de asemejaros a ellos. Como Dios justificó a esos dos elegidos de entre sus elegidos y los glorificó a la vista de los hombres y de los ángeles, en particular a su Hijo, y del modo más solemne, pues los milagros realizados por Cristo durante los 3 años de su vida pública eran un aval dado por el Padre a los actos de su Hijo y una respuesta a las acusaciones de los enemigos de éste. En el Jordán, en el Tabor, sobre el Moria y sobre el monte de los Olivos, 40 días después de la Pascua, y por lo que hace a María con el desgarro y los ayes de la más santa y atormentada de todas las madres, sobre el Calvario, en el sepulcro, en el cenáculo y también sobre el monte de los Olivos, cuando, separado el Espíritu Purísimo de María de su cuerpo virginal e inocente, en el último de sus ardientes éxtasis de amor, fue asunta por los ángeles al cielo. Así, también seréis justificados vosotros por Dios, y después glorificados si acertáis a vivir como hijos de Dios. Dios no condena las lágrimas ni la repugnancia del hombre al sufrimiento y al dolor. Condena solo el pecado, la impenitencia y el desesperar de su misericordia. Sean Jesús y María vuestro ejemplo en eso. Queda justificada en el primero su repugnancia a la muerte y semejante muerte. Justificados asimismo en la segunda sus angustiados lamentos, mudos o clamorosos, dirigidos al Padre de su Hijo y suyo, desde el comienzo de la pasión hasta la resurrección. Aborrecer la muerte, repugnar el dolor, llorar al sentirse abandonado y ante el desgarramiento de un ser querido lamentándose por ello a Dios. Este no lo condena. Antes, esas lágrimas y repugnancias son las monedas de más valor para conquistar el cielo, si al sufrirlas y derramarlas no os apartáis del amor a Dios y a la justicia. Jesús, que las derramó y en tanta abundancia, que las probó y apuró todo dolor, tanto por el desgarro de su madre como por el de su cuerpo, intercede por vosotros ante el Padre. Él sabe muy bien lo que es ser hombre y os dice: haced como yo hice, llorad, estremeceos,
Gemid a la vista de vuestra pasión y de vuestra cruz. Mas al igual que yo, haced la voluntad del Padre, y yo os justificaré de todo. Permaneced unidos a mí y con María, lo mismo que yo con mi Padre y con mi Madre, y nosotros seremos vuestro sostén. Yo soy la vida, y ella es madre de la vida y madre vuestra, que os tomó por hijos en aquella hora en que, si no murió, fue por voluntad y auxilio divinos, pues su tormento era mayor que el mío, al verme morir entre tantas torturas. Todo lo probamos nosotros, el hambre, el cansancio, la pobreza, la angustia, las persecuciones, los peligros, la espada de la justicia y del dolor. Y por esto intercedemos por vosotros. Amadnos como os amamos, y superaréis cuanto pudiera superaros de Dios. Amadnos y la caridad hacia Dios, uno y trino, y hacia la hija, la esposa y la madre de Dios, y madre vuestra, será vuestra justificación y vuestra gloria futura y eterna. ¿Quién podrá separaros de Dios? ¿Quién arrebataros el cielo al que estáis predestinados, si permanecéis unidos con Dios y con el cielo mediante el vínculo del amor? ¿Qué cosas son las que podrán entrar en vosotros para separaros y distanciaros de Dios, si yo, el amor, os llevo a colmar de mí, para que así os venciéis de todo y podáis acogerme a mí solo? ¿Qué es lo que puede llegar a causaros la verdadera muerte si la vida, o más bien la caridad, habita en vosotros? ¿Quién podrá venceros teniendo en vosotros a aquel que venció al mundo, al demonio y a la carne? Nada podrá separaros de Dios, privaros del cielo, haceros esclavos de Satanás y de los hombres, haceros morir a la verdadera vida, si vosotros no queréis. Nada podrá dañaros eternamente si vosotros, con bravura, queréis ser de Dios. Nada podrá venceros si aparece el Tao marcado en vuestra frente y se encuentra en vuestro corazón la caridad. El cielo es del que sabe merecerlo, y Dios lo quiere repleto de vosotros. Por eso os da cuanto puede ayudaros a merecer el cielo, y junto con ellos a su propio Hijo, a sí mismo, a su Espíritu Santo. ¿Quién como Dios? Es el grito del arcángel defensor. Y el arcángel lucha con vosotros y por vosotros, y os asegura que si tenéis a Dios en vosotros, nada ni nadie podrá venceros, causaros la muerte del alma ni la ruina eterna.